Buenas noches, Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa Jesús aquí y ahora. Es un gusto una vez más estar aquí un viernes acompañándote, haciéndote compañía en este programa. Yo sé que va a ser de edificación para tu vida. Mi nombre es Jonathan Peinado, entonces vamos a estar aquí compartiendo el día de hoy con una invitada que va a estar aquí con nosotros acompañándonos. Bienvenida, Elizabeth Vicencio. Gracias, Johnny, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí y pues seguramente vamos a compartir un momento agradable que esperamos que sea de edificación también. Así es, el título que le hemos titulado el día de hoy son Lecturas que edifican. Entonces, pues todos sabemos que se nos ha dicho por años que la lectura nos trae muchos beneficios para nuestro cuerpo, fisiológicos, por ejemplo, beneficios de leer. ¿Cuáles son uno de los primeros beneficios, ¿verdad?, que se nos da, como que Dios nos da como seres humanos? O sea, a través de la lectura podemos disfrutar, podemos distraernos, podemos relajarnos, nos quita el desestrés. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nos acercamos a un libro cristiano? Vamos a hablar independientemente de la Biblia, porque sabemos que la Biblia pues es el libro, y la Biblia siempre va a ocupar un lugar importante en la vida del cristiano. Entonces la Biblia es un libro que siempre nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Entonces, pero siempre es bueno también leer otros libros que Dios les ha permitido a otros autores escribir para nuestro beneficio, para nuestro propio conocimiento. Entonces, si Dios ha permitido que esos libros se publiquen, y también, ¿por qué no decirlo?, las editoriales que Dios, son ministerios que Dios ha levantado, y gracias a esas editoriales podemos tener libros en español que si no existieran esas editoriales, pues quizás jamás los podríamos leer. Entonces bendecimos ese trabajo tan hermoso de las editoriales cristianas que hacen ese trabajo de traducirnos esos libros, ¿verdad?, que vienen del extranjero. Entonces pues vamos a hablar de lectura, Betty. Sí, como dices, Johnny, es otro tipo de literatura que como cristianos debemos conocer. Bien decías que la palabra de Dios pues es nuestro libro y el libro por excelencia, ¿verdad? Pero no cometemos error, al contrario, nos preparamos de otra manera y también nos edificamos, porque son autores que han tenido una experiencia ya diferente, que se han preparado, y que a través de su análisis crítico, concienzudo, del estudio de la Biblia, ellos han logrado transmitirnos una visión distinta. Algunos puede ser una visión más fresca, como de uno de los autores que voy a hablarte ahorita, que es Max Lucado. Creo que es una visión muy fresca. Hay otros que son más rigurosos en su estudio, más analíticos también. Y bueno, puede haber incluso otros que son poéticos. Puede existir esa variedad de estilos que pueden existir en otros libros seculares. También los podemos ver en la escritura de textos cristianos, y lo mejor es que hay para todos los, como decimos, todos los intereses y todos los géneros también. Así es, y yo creo que platicaba contigo, tú me platicabas que Max Lucado, ese libro que nos traes ahorita para recomendarnos, tú lo leíste cuando tenías 18 años. Sí, te platicaba que Max Lucado es mi autor cristiano más entrañable. Sí he conocido otros. De hecho, a mí me gusta mucho leer sobre mujeres y libros que tengan temáticas sobre la mujer. Uno de ellos, por ejemplo, que me gustó mucho fue MacArthur, que habló de la mujer, ¿verdad? Desde Eva hasta mujeres del Nuevo Testamento, y que nos habla, entre otros autores, de cómo la mujer ha sido reivindicada desde la escritura, y cómo no tiene esa visión que tenían la literatura y la cultura oriental, sino que Jesús justamente cambió esa visión
de la mujer como un ser distinto y que incluso pues en esas culturas pues se puede ver como hasta inferior, ¿no? Y me voy mucho por esas lecturas, pero Lucado es mi autor de cabecera, podría decirte yo, porque desde los 18 años yo lo conozco, así que pues imagínate, ya pasó un buen tiempo y justo el libro que seleccioné para platicar de qué lectura a mí me ha gustado y edificado es Cuando Dios susurra tu nombre, de él, de Max Lucado. Yo lo leí cuando tenía 18 años, estaba ingresando apenas a la facultad de filosofía donde estudié y a partir de ahí hasta la fecha me ha acompañado en mis momentos pues de juventud, en mis momentos de alegría, de tristeza, de dolor, y eso es lo que hace que un autor sea entrañable, que esté contigo a lo largo de tu vida y que te identifiques con él. Yo creo que eso es bien importante, que el autor logre atraparnos, ¿verdad? Que logre atrapar una parte de ti, y eso hizo conmigo desde un inicio, porque es un autor cercano. Eso yo creo que es una de las principales características que yo vería en el que yo te podría decir que para mí es un autor cercano, que habla de situaciones y de temáticas que tienen que ver con nuestro día a día. Y Cuando Dios susurra tu nombre es un libro de 28, si mal no recuerdo, de 28 capítulos que justo se dividen en 3 partes. Esos capítulos están divididos en 3 partes. La parte 1 se llama La canción del trovador, la parte 2 se llama El toque del maestro y la parte 3 El huésped del maestro. Recuerdo cuando apenas lo leí, era en la introducción, o sea, de ahí yo sabía que lo iba a seguir buscando, ¿no? En la introducción él habla, cita a Juan 10:3, las ovejas escuchan su voz, llama a sus ovejas por nombres y las conduce afuera. Y tiene una manera tan poética, de iniciar, tan poética y tan, te decía, tan cercana, tan sensible también porque atraviesa nuestras fibras más internas, de que empieza comparándonos con eso, con las ovejas, porque el mismo evangelio lo hace y dice, inicia, cuando veo un rebaño de ovejas, veo exactamente eso, un rebaño, un montón de lana, una manada de pezuñas, no veo una oveja, veo ovejas, todas iguales, ninguna diferente, eso es lo que veo. Y empieza a decir que igual pasa con nosotros. Cuando alguien ve una multitud, ve solo eso, una multitud, pero no logra distinguir a la lejanía a cada persona que está en ella. Y entonces él empieza a compararnos en la introducción con ese rebaño. Y desde ahí sabes que eres especial para Dios. Y este libro, Cuando Dios susurra tu nombre, justo habla de eso, de cómo nosotros somos creación de Dios, cómo somos sus criaturas especiales y que Él tiene cuidado de nosotros, ese cuidado tan especial que tiene, y cómo a veces nos perdemos, de eso, y cómo algunos pueden ver a Dios como distante, como lejano. Creo que esa es una de las virtudes de Lucado. Te presenta a Dios como un Dios cercano, porque habla de cómo Dios nos habla en el día a día y cómo Dios está presente en las situaciones más triviales. Y cuando lees a Lucado te das cuenta de que hay muchas personas como tú, porque siempre pone ejemplos y pone situaciones de vida que se parecen a la tuya. Y entonces te ves en los personajes. Él dice que te ha conocido. Dice, para escribir este libro te he conocido. Y utiliza ese recurso de hablar en segunda persona. Te ves hablando de tú, te he conocido, he leído tus cartas,
me he estado cercano a ti al escribir este libro y conocí tu historia en las cartas que me mandaste, y aunque pude cambiar los nombres, este libro trata de ti. Entonces, desde ahí te involucra y te hace ver que justo vas a estar presente en esos capítulos. No sé si Johnny, si en algún momento Lucado ha significado, porque sé que lo has leído, no sé si ha significado para ti también esta cercanía. Así es, yo creo que yo conocí a Lucado cuando escribió un libro ya hace años, creo que se llama Enfrenta a tus gigantes o Enfrente a sus gigantes. Yo creo que fue un éxito total. También me tocó leer Juan 3:16. Entonces Lucado, y creo que en el 2020, bien recuerdo, en la pandemia sacó un libro de Navidad. Entonces me tocó leerlo y pues sí, es un autor de gran trayectoria, y también, si no mal recuerdo, él es pastor, pastorea una iglesia. Entonces más allá de pastorear, también está como autor, ¿verdad? Ya autor destacado, números 1, bestsellers, ¿verdad? Vendidos en Estados Unidos. Y pues gracias a Dios hay muchos libros aún, creo en inglés, que todavía no se traducen, pero ahí van. Nos llegan aproximadamente 1 año, 2 años. Hay editoriales que lo apuestan todo y ese mismo año sacan la versión en español, en portugués. Pero sí es un autor que ¿quién no conoce en el ámbito cristiano? Oye, Betty, también te quiero platicar. A mí en mi juventud, cuando empezaba así a escarbar, a leer libros, fue un libro que marcó, yo creo que mi adolescencia, cuando leí El mártir de las catacumbas. Fue un libro que no compré, fue un libro que estaba en mi librero y que yo creo que fue por herencia, ¿no? de mi mamá, era la que lo compró en su momento. Entonces es un libro ya viejísimo, es un libro, de hecho, ya esa editorial creo que ya ni existe, pero El mártir de las catacumbas. Y lo que me llama mucho la atención de este libro, que fue muy significativo para mí, como tú dices, en mi adolescencia, fue que el autor es desconocido. Entonces es un autor anónimo. Y en la introducción nos cuenta cómo ese libro, los pergaminos fueron encontrados en una botella, obviamente pues bien envueltos en una botella en el mar. Entonces nos cuenta cómo un barco aparentemente naufragó, entonces encontraron ese pergamino en una botella. Entonces ahí vemos la soberanía de Dios. Ahí estamos viendo cómo la soberanía de Dios se encargó de llevarnos estos escritos, esta historia, hasta el día de hoy. Y al día de hoy es un libro que se sigue vendiendo, porque es un libro que trata acerca de la persecución de los cristianos. Y en ese entonces me acuerdo que me llamó mucho la atención lo que significa ser cristiano, lo que significa ser cristiano, la persecución que se vivió en la antigua Roma bajo el imperio de Nerón. Entonces muchos cristianos se refugiaban en las catacumbas, por eso es el nombre que se le da, que literalmente las catacumbas era una ciudad subterránea. De hecho nos describe el libro cómo los cristianos, había gente que fallecía ahí, incluso enterraban a sus muertos debajo de la tierra en esas catacumbas. Y era increíble cómo ellos, sin ver, o sea, no era como ahora que hay tecnología, que hay lámparas, no, en aquel momento era todo a oscuras. Entonces los cristianos de aquella época conocían las catacumbas de memoria, ellos con sus manos palpaban y podían irse porque era una ciudad subterránea, eran pasadizos, eran un laberinto literalmente. Entonces me llama mucho la atención en esta historia que una vez un soldado romano encuentra a un cristiano, porque había cristianos que se aventuraban a salir a determinadas horas a buscar comida para todos los para cristianos poder sobrevivir, para todos los que estaban ahí abajo. Entonces unos eran perseguidos, otros lograban huir con éxito con la comida para bajar a las catacumbas. Y me llama mucho la atención cómo en veces los soldados romanos los alcanzaban y trataban de meterse a las catacumbas y ya no salían con vida. O sea, los mismos soldados romanos se perdían adentro. Entonces ya no salían, incluso los soldados romanos tenían miedo meterse para adentro porque sabían que una vez que si iban a perseguir a un cristiano, muy probablemente ya no iban a salir con vida. Entonces eso me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo Dios se encargó de proteger a su pueblo a través de las catacumbas. Y realmente me replanteó la idea de decir, wow, realmente ser cristiano antes costaba y era gente que estaba dispuesta a dar su vida por Jesús.
Así Entonces, hoy en día me quedo pensando, la tenemos fácil, ya no es como antes, que era gente que estaba dispuesta a dar su vida por Jesús. Y ahora nosotros hoy en día la tenemos fácil. Y la pregunta que le hacemos al oyente, la pregunta que tú, si me estás escuchando, persona que nos estás viendo quizás aquí en las redes, ¿estás dispuesto a dar tu vida por Jesús? ¿Estarías dispuesto incluso a no ver la luz del día por tal de seguir a Jesucristo? Y es que, Johnny, decías ahorita cómo esa historia nos impresiona. Yo también, fíjate que sí lo leí, todavía se me hace que incluso antes que a Lucado, ese libro, y al igual que tú, me lo regaló mi papá. Yo me acuerdo que lo tenía porque mi papá me lo regaló. Es una historia que a él le fascina y es una historia donde la ficción se pierde con la realidad. Hay un momento en que no sabes que o el libro te plantea una historia que pudo ser real de principio a fin y que no sabes hasta que de hecho está basada en la realidad, que no sabes si el autor usó a lo mejor algún recurso literario, pero que te das cuenta por el personaje, por los personajes, por las situaciones que plantea, que todo corresponde a como tú decías, como vivían la fe en nuestra iglesia primitiva. Y eso es retador porque nos damos cuenta, cuando lees, te das cuenta de como decía Johnny, cómo salían para obtener comida, para sobrevivir, y cómo era creer, tener fe en Jesucristo, era un desafío que estaban dispuestos a aceptar y que estaban dispuestos a tener las consecuencias tan devastadoras que dice el libro. Marcelo, ¿verdad? Es el personaje principal que lleva el hilo conductor de esta historia. Y, por ejemplo, en el capítulo del Coliseo, hay 2 capítulos de ese libro, así yo te comento de que creo que son significativos. Bueno, todos, pero el capítulo cuando habla del Coliseo, de los primeros, y el capítulo cuando habla de la Vía Apia, ¿verdad? Que empieza a mencionar que son lugares que son visitados, que a quien pues ha tenido la oportunidad de ir allá y de poder observar la maravilla arquitectónica, cultural que eso significa, y cómo sigue estando ahí pues el testimonio de eso que se vivió, pero cómo ahorita lo vemos y vemos todo ese legado cultural, pero cómo me gusta cómo el libro habla desde otra perspectiva, y la finalidad no es resaltar la belleza de esos lugares, ni la importancia arquitectónica, como la Vía Apia, lo que significó esta vía, el cómo conectaba o cómo fue un avance para el comercio, para su cultura, sino que el propósito era, por ejemplo, ahí en ese capítulo mostrarnos el cementerio, ¿verdad? Y al hablarnos de Marcelo era el personaje que estaba encargado de perseguir, ¿verdad, Johnny?, a los cristianos, y cómo él tiene este reto, pero me gusta mucho cuando él está viendo en esa vía las tumbas y empieza a ver los epitafios, y entonces ese personaje tiene una inquietud, él empieza a buscar, es una búsqueda, porque el cristianismo eso es una búsqueda sincera, y Marcelo presenta el personaje Marcelo presenta esa búsqueda genuina de alguien que quiere conocer. Él decía, ¿por qué es que los veo que los cristianos se enfrentan al dolor, a la muerte, cantando? Porque si recuerdas, tiene esos episodios, ¿verdad?, en los que cantaban al momento de ser devorados por las bestias, al momento de estar en el Coliseo. Y Marcelo lo comparaba con la literatura que él leía de Cicerón, de la época, y él decía, yo no veo esa seguridad en la eternidad. Y en las tumbas él decía, yo no veo esa seguridad, veo que hay en los cristianos una seguridad y que no tienen miedo a la muerte. Y eso yo creo que es un eje del libro, cómo al conocer a Dios, una característica es que va a llegar un momento en que tienes esperanza
ante la muerte, y eso nos da la fe en Jesucristo, una esperanza. Le decía la otra vez yo a mi hija Dania, le decía, ¿cómo el Señor Jesús venció a lo más grande que puede temer el hombre, que es a la muerte? ¿Qué mayor enemigo tenemos como humanidad sino a la muerte? Y la muerte está en la mártir de las catacumbas en toda su extensión, pero derrotada. No sé si estés de acuerdo conmigo, Johnny. Así es. Y de hecho, para las personas que están aquí sintonizándonos a través del Facebook, de YouTube, estamos viendo algunas imágenes un poco crudas, pero fue lo que pasó, cómo salen ahí los leones hambrientos, cómo están los cristianos ahí literalmente en medio del Coliseo romano, y los leones los van saliendo para devorarlos. Entonces son imágenes muy crudas, pero es la realidad, es lo que se vivió, es lo que registra la historia. Entonces realmente es muy impactante. Les digo, son imágenes crudas, pero son cosas que pasaron. Y por ejemplo, cuando hay películas, por ejemplo, Gladiador o Gladiador 2, ¿no?, que se estrenó el año pasado, creo que nos acordamos de eso, porque son lugares muy emblemáticos donde está la historia registrada, cómo esos cristianos dieron su vida por Jesús en el Coliseo romano. Entonces yo creo que la historia queda ahí. Entonces está registrado todo. Entonces yo creo que debemos realmente, son imágenes que parten el corazón, ver cómo esos hermanos nuestros dieron su vida por Jesús. Incluso en el libro se menciona que ellos les daban la oportunidad de decir, niega a Cristo y vas a ser libre, te vamos a liberar, y ellos preferían morir. Aquí estamos viendo estas imágenes, cómo ellos eran devorados por los leones y ellos preferían morir a causa de Cristo, y de hecho cantaban himnos, dice que morían abrazados en el Coliseo romano por causa del amor de Cristo. Entonces yo creo que realmente son imágenes muy desafiantes. Entonces yo creo que este libro sí o sí tienes que leerlo. Si no lo has leído, tienes que leerlo, porque yo sé que va a cambiar tu vida y va a cambiar tu manera de ver al cristianismo. Betty, ¿traes otra lectura que me estabas comentando? También que puedes recomendar algo que tú viviste en él. Bueno, este es un libro que se llama Mi experiencia con Dios, y elegí de los primeros libros, Johnny, que leí y que tuvieron significado para mí. Este se llama Mi experiencia con Dios, de Henry Blackaby, y Claude King. Ellos en este libro nos dejan una especie de estudio, una guía, es una guía básicamente, una guía para hablarte de cómo conocer a Dios por experiencia. Son 19 capítulos y tiene un apéndice y un apartado para las reflexiones personales, pero en los 19 capítulos nos habla de que conocer a Dios, nadie puede hacerlo por ti, y nadie puede hacerlo sin dedicar tiempo y dedicar esfuerzo en eso. Y nos habla del conocimiento de Dios no como un espacio nada más donde está un acercamiento intelectual, sino como un espacio donde tienes que tenerlo en el día a día. Que bueno, veíamos que pues Lucado lo plantea también, pero a través de otros personajes. Lucado lo plantea a través de personajes reales, e incluso Lucado, por ejemplo, lo que hace es que me gusta mucho en Lucado, que plantea el personaje bíblico como si fuera un personaje contemporáneo y luego los une. Y en el caso de Mi experiencia con Dios, no te presenta esos personajes, pero sí te presenta desde un plano más, como te decía, manera de estudio y a lo mejor un poquito más analítico, cómo Dios se revela a través de su persona, pero también a través de la Biblia, a través de las circunstancias, pero nos dice que hay en todo esto algo clave, que es la obediencia y la humildad. No podemos conocer a Dios sin tener la disposición de reconocer que nosotros somos pecadores y que nosotros pertenecemos a un plan divino, pero que el que siempre toma, eso es algo, yo creo que central del libro, que nos dice en repetidas ocasiones en el libro, dice, usted nunca va a tomar la iniciativa para conocer a Dios, aunque usted crea que hace bien o que hace lo mejor. Siempre recuerde que Dios es el que toma la iniciativa
Dios siempre va a tomar la iniciativa para conocernos. Dios tomó la iniciativa con una serie de personajes en la Biblia y habla mucho de Moisés. Ahorita que estás compartiéndonos ahí la portada de este libro, es porque efectivamente nos habla mucho de cómo Dios se reveló a Moisés y cómo le dio pues la lección de conocerlo a través de ese momento en el que Moisés no estaba consciente de esa revelación, o no sabía, para empezar, esa revelación que iba a tener, y cómo Dios se acercó y se reveló a él. Y nos habla de cómo Dios hace invitaciones a sus hijos y a las personas a las que Él se revela para trabajar con Él. Y Él pone una analogía. Él dice, cómo al hablar de la Biblia y cómo Dios se revela a través de la Biblia, dice, imagine que usted va por un campo minado y que en ese campo minado, pues obviamente corre el peligro de morir en cualquier momento. Usted, si tuviera la oportunidad de que alguien lo guiara en ese campo minado y que le dijera exactamente por qué pasos, por dónde poner su pie a cada paso, ¿lo seguiría? Pues la respuesta lógica es sí. Entonces, eso es lo que hace la Biblia. Nosotros estamos como en la tierra, al vivir en este mundo, como si estuviéramos en un campo minado, y la Biblia nos da esa guía para nuestros pasos. Porque hay quien puede ver en los mandamientos de Dios una limitante y puede percibirlos como una restricción. Y algo que se nos plantea es que no es una restricción, es una guía de supervivencia. Y es una guía para que tengamos bendición y conocimiento real, cercano de Dios. Hay una parte del libro que mira, ya incluso lo tengo aquí todo desbaratado, porque es un libro muy viejito, pero hay una parte que me gustaba mucho, que viene, no lo tengo aquí separada, viene un apartado donde vienen todos los nombres de Dios, y fue uno de los primeros, o fue el estudio que yo tuve cuando leí este libro así más detallado de los nombres de Dios. Viene un apartado donde se habla de los nombres de Dios y de cómo se reveló. Pero bueno, aquí no lo encontré en este momento. Aquí está, apéndice, en el apéndice, nombres, títulos y descripciones de Dios. Y este apéndice me parece un valioso recurso para conocer a Dios, pero él nos dice, usted va a conocer a Dios como abogado cuando esté en una situación en la que necesita que interceda y que defienda su caso. Va a conocer a Dios como por ejemplo su amparo y fortaleza, y luego viene la cita, Salmo 46:1, cuando usted esté en una situación en que necesita que Él le ayude, ¿sí? Como su ayuda, como su bandera. Viene un estudio muy amplio de los nombres de Dios. Son pues más de 10 cuartillas, yo creo, los que vienen los nombres de Dios. Viene Jehová Shalom, Jehová Dios de los ejércitos, tu Hacedor, tu Dios, y vienen las citas de cada nombre de Dios. Eso es un apartado muy especial que trae el libro para si tú quieres estudiar y conocer estos nombres de Dios, pero claro que es un estudio pues que tienes que ser concienzudo, con tiempo, pero no olvidando que lo que dice el autor, vas a conocer a Dios con estos títulos a través de tus propias vivencias. Así es, yo creo que el título es muy llamativo, mi experiencia con Dios. Pues yo creo que todos los que estamos aquí, yo creo que queremos tener una experiencia con Dios, ¿no? De hecho, esa es la palabra, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, cada uno tuvo su experiencia con Dios. Entonces yo creo que Dios quiere tener un encuentro real con nosotros, individual. No se trata nada más de, yo voy los domingos y Dios se manifiesta haciendo su presencia. Sí, está bien, es bueno. Pero yo creo que la relación debe ser personal, y qué bonito cuando llegamos a encontrarnos con Dios. Yo creo que esa es la meta
de todo creyente, tener esa experiencia, hacer ese clic, ¿no?, con Dios, y realmente cosas grandes empiezan a pasar cuando nos metemos con Dios. Una cosa es ser religioso y una cosa es meterte en la intimidad con Dios. Entonces, ¿cómo vamos a tener esos tiempos de intimidad con Dios? Pues buscándolo, leyendo la palabra, y este libro es muy buen recurso que nos va a ayudar a eso. Incluso, Johnny, ahí tiene un subtítulo en la portada, dice: mi experiencia con Dios, cómo vivir la gran aventura de conocer y hacer la voluntad de Dios. Esto es elemental y nos define como cristianos. Conocer a Dios es una aventura. Conocemos que es real, conocemos que es una persona, que vive, y que hacer su voluntad no es limitante, sino, como dice aquí, es un privilegio que tenemos, y es una aventura porque te lleva sí a situaciones, a momentos, pero también a respuestas que a lo mejor no esperas de Dios, a momentos que en cualquier persona que se disponga a conocer a Dios van a quedar como claves para recordar que Dios estuvo presente en su vida, en su camino, y que Dios es el que estuvo, como dice el libro, siempre activo en ese encuentro, en esa relación, como lo presenta el libro. El libro habla tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, como Dios siempre ha estado y estará tomando esa iniciativa para que nosotros respondamos. Si tenemos ese corazón dispuesto que decíamos ahorita que tenía el personaje, por ejemplo, del libro del mártir de las catacumbas, Marcelo, que era lo que hacía que él, que tener encargado de por ejemplo, de perseguir a los cristianos, ¿qué hizo? Que en el libro, no sé si contárselos, pero bueno, porque si lo leen, pero... Alerta, spoiler. Pero, bueno, sí, para que lo lea y vea cómo pasó eso. Marcelo se convierte, él, que era el encargado de perseguir a los cristianos, de desentramar toda esa situación de donde estaban escondidos, termina convirtiéndose, ¿verdad? Termina convirtiéndose al evangelio y en cristiano. ¿Y qué es lo que llevó a este personaje a aceptar la fe y creer en Jesús? Es eso, el corazón dispuesto. Finalmente, todo autor cristiano nos va a llevar a eso, a decir y a encontrar que nuestro corazón debe estar dispuesto para atender lo que Dios quiere hacer y lo que Él está dispuesto a hacer con nosotros. Así es. Entonces me llama la atención mi experiencia con Dios. Conocer a Dios muchas veces es fácil en la teoría. De hecho, cuando los que tuvimos el privilegio, ¿no?, de estar en la escuela, estudiar alguna carrera, quizás es bonita la teoría, es práctica, nos empapamos de teoría, pero ya cuando la llevamos al cabo, cuando llegamos al lugar de trabajo, decimos, es totalmente diferente a lo que yo aprendí en la escuela. La teoría es muy diferente a la experiencia. Entonces muchas veces nos pasa así con Dios. Quizás conocemos teoría, conocemos a Dios, quizás por religión, quizás por rituales, pero realmente cuando llega la experiencia con Dios, empieza como que un choque, ¿no? Como que el cristiano dice, caray, pues a mí me dijeron que cuando llegara a los pies de Cristo iba a ser feliz. Entonces yo creo que la mentira del siglo, ¿no? Acércate a Dios y vas a ser feliz, ¿no? O sea, literalmente en veces hasta va a ser todo lo contrario. Conoces a Jesús, empiezas a cambiar tu manera de vivir, tu manera de pensar, e incluso pues van a pasar cosas, tus amigos van a dejar de hablarte, familiares incluso van a darte la espalda. Entonces Jesús mismo lo dijo, Jesús fue muy claro en eso. O sea, nosotros tenemos que seguir a Jesús y conocerlo a través de la experiencia, y realmente va a ser un cambio muy diferente a la teoría. Entonces este libro, Mi experiencia con Dios, pues sí, aquí lo recomienda Betty totalmente. Hay que leerlo porque yo no lo he leído, pero sí con ganas de leerlo. Oye, Betty, entonces hay libros que nos marcaron en nuestra juventud, en nuestra adolescencia. Hay un libro que a mí me sacudió, literalmente. ¿Cuál es, Johnny? Ese libro se llama Él vino a dar libertad a los cautivos. ¿Y por qué fue tan impactante para ti? Cuéntanos. Mira, ese libro fue muy impactante porque literalmente, para empezar, con la portada. O sea, estamos viendo aquí la portada
O sea, ya simplemente con ver la portada ya como que te causa una sensación de quizás de miedo, como que, caray, qué fea imagen, ¿no? Pero es una imagen de una persona literalmente, un esclavo siendo liberado por Jesucristo. Aquí vemos un hombre con una apariencia, con una capucha negra, pues se ve así hasta cierto punto macabro, así como si estuviera del lado del mal. Pero en esta imagen vemos en la portada del libro, de Él vino a libertar a los cautivos, vemos la espada de Jesucristo, cómo está liberando esas cadenas. Entonces te digo, este libro para mí fue muy impactante porque para empezar fue un libro que en su momento fue rechazado incluso por líderes religiosos. O sea, incluso los líderes religiosos pues de la época, ¿no? Lo rechazaban. Y decían, no lean ese libro porque pues les va a dar miedo. Incluso lo que me llamó la atención es que, pero así somos nosotros, ¿no? Nos dicen, no hagan esto, no lean esto. Y ahí vamos nosotros a leerlo, ¿no? Con la curiosidad. Sí, por curiosidad, incluso hasta gente que se acercó al libro por morbo. Pero lo que me gustó mucho de esta autora, que es Rebecca Brown, es que ella al inicio del libro te dice, o sea, advertencia, tienes que prepararte para leer este libro. Y luego dice, Satanás no quiere que lo leas. O sea, te da como que una clara advertencia y cuenta, ¿no? Que incluso vas a pasar... vas a batallar para dormir, se te va a ir el sueño, vas a tener sensación de miedo. Entonces la autora es muy clara en el inicio del libro. Entonces ella como que te prepara, entonces y ella hace una oración por ti para que sea Dios guiándote a través de la lectura de ese libro. Entonces te digo, cuando leímos este libro, cuando yo lo leí en lo particular, me acuerdo que lo leí en copias, fíjate, eran copias que llegaron a mis manos, no sé cómo, bueno, ahí... Y ya después lo conseguiste. Después lo conseguí, después los pude adquirir la colección, porque son 4 libros de la autora, pero este fue el primero que sacó, que pum, fue un bestseller, o sea, toda la gente empezó a leerlo. Y destacar que fue un libro de 1987, 1988. Entonces este libro destapa toda la maldad, como que dio a sacar a la luz el satanismo que había en Estados Unidos, cómo grupos de satanistas se reunían para hacer sus rituales y no solamente en fechas importantes. Entonces incluso nos narra ahí la historia de un pastor que los satanistas lo secuestraron y bueno, este es un spoiler, ¿no? Quizás es sensible para los que están escuchando, quizás es algo feo, pero a un pastor lo agarraron y lo crucificaron así como al Señor Jesucristo. Pero justamente cuando estaban haciendo ese ritual, alguien logra verlo y llaman al 911. Entonces llega la patrulla, llega la policía, entonces no acabaron de hacer el ritual. Entonces este hombre llega con heridas gravemente al hospital, es donde lo conoce Rebecca Brown, que ella está ejerciendo medicina en el hospital, ¿no? Donde está esta historia en el libro. Entonces ahí vemos cómo a Dios, a Rebeca, le abre los ojos espirituales, es decir, hay algo más allá, hay satanistas que están trabajando en mi contra. Y literalmente estalló, porque, híjole, este libro está tremendo y yo les recomiendo a toda la audiencia, hablando ya en serio, ¿no? Prepararse espiritualmente. Es un libro que no es para todos. Normalmente un libro cristiano lo puede leer cualquier persona, pero este libro yo creo que tienes que tener cierta madurez espiritual, tienes que tener cierta, quizás llevar cierto camino recorrido en el evangelio para poder leerlo, porque si no lo haces, pues incluso lo vas a leer como una historia de ficción o quizás va a pasar por alto, o sea, no va a perjudicar, no va a llevar el efecto que Dios quiere que tenga en tu vida. Entonces, pues yo creo que... Johnny, ¿sí? La temática que comentas que, por ejemplo, ese libro es de los 80s, el primer libro, ¿verdad? Así es. Y cómo en ese momento era una temática que, pues, era más complicada de tratarse. Como dices, el tema es más duro, más difícil, pero cómo en ese momento me pone a pensar, era una temática que a lo mejor el libro era de las pocas medios que tenían para revelar este tipo de situaciones y que lo pueden poner así sobre la mesa. Pero qué increíble si nos ponemos a pensar que en la actualidad ya no es una situación que se desconozca, que a lo mejor el libro empezó por hablar y plantearnos esos escenarios, pero en la actualidad estos ritos, estas prácticas no tienen el mismo la misma desaprobación ante gran parte de la sociedad, ¿verdad? Que hay lugares donde se hacen
marchas o ritos y si bien no en todos lugares son aceptables, pero sí son un poquito más expuestos y más puestos a la luz, ¿no? Como hemos aceptado también como sociedad que, como dice la Biblia, que a lo malo le llamamos bueno. Cómo nos pone a pensar también en el relativismo en el que vivimos en la actualidad, donde todo puede estar permitido, donde todo puede ser parte de las prácticas, siempre y cuando haya grupos que lo defiendan, como la Biblia sigue siendo y será siempre la luz para liberarnos de cualquier práctica que vaya en contra de lo que Dios demanda y de lo que Dios nos permite para tener la salvación, la paz, la seguridad. Así es, y sobre todo que trata temas así que nadie trataba. Por ejemplo, habla acerca de infiltrados en la iglesia. O sea, dices, caray, ¿cómo que hay infiltrados? Gente que sirve al enemigo dentro de la iglesia. O sea, para empezar ahí está como que, caray, gente rechazando esta teoría. Pero a mí lo que me gusta de esta autora es que todo lo respalda con la palabra de Dios. O sea, yo creo que es un consejo que le damos a toda la audiencia, a toda la gente que nos está viendo. Siempre que vayan a leer un libro cristiano, siempre tienen que leerlo a través, con lupa, analizarlo a través de la palabra de Dios. Siempre tiene que ir acorde. Entonces Rebecca Brown en sus libros siempre todo lo respalda con palabra de Dios, con citas bíblicas. No es nada de que se le ocurrió escribirlo y lo escribió. No, todo está respaldado. Por ejemplo, cuando habla de que hay gente infiltrada en las iglesias, pues el mismo Jesús dijo, ¿no? En Mateo 13, 24 al 30, citando la Biblia, Jesús dijo que el trigo y la cizaña pues crecen juntos y hasta la cosecha, según la parábola del trigo y la cizaña, contada por Jesús en el Nuevo Testamento. O sea, es básico. O sea, Jesús mismo contó que crecen juntos el trigo y la cizaña. Entonces no es nada nuevo, no es nada para sorprendernos. Entonces yo creo que es siempre orar, ¿no? Estar siempre firmes. Otra de las cosas que me llamó la atención es que a través de abrirle puertas al enemigo podemos estar cautivos, podemos llegar a esos grados de cautividad. Pero aquí nos enseña cuáles son esas puertas que desconocemos muchas veces. Pero sobre todo, lo que más me encanta es saber que Dios está con nosotros. O sea, el enemigo ataca, el enemigo es real. Y muchas veces, como tú decías ahorita, eran otros tiempos. Quizás como cristianos cometíamos como el avestruz, tratar de enterrar nuestra cabeza y decir no pasa nada, no estoy viendo nada. Pero el mundo espiritual es real y es tangible, se siente. El mundo espiritual es tan real. Y aquí cuenta una historia, cómo los brujos, cómo los satanistas iban a atacar a cristianos a través de sus espíritus, se desprendían a través de sus cuerpos, que eso es una práctica totalmente diabólica. Pero me llama la atención cómo había casas donde ellos entraban fácilmente y atacaban a los creyentes que no estaban bien con Dios, o incluso a gente que no conocía a Dios, pero se metían y atacaban, les hacían daño. Pero había gente que no podían hacerles nada. Llegaban ellos a atacarlos en el espíritu y chocaban con una fuerza, chocaban con ángeles y hasta eran corridos por los mismos ángeles. O sea, hay protección de Dios para su pueblo. Entonces yo creo que es un alivio porque nos muestra el lado crudo, nos muestra la realidad que muchas veces desconocemos y no queremos enterarnos. ¿A quién le gusta saber del satanismo? ¿A quién le gusta enterarse de esto? A nadie, pero es una realidad. Pero es precioso saber cómo Jesús cuida de su pueblo. A nosotros que estamos con Dios, cómo Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces yo creo que son de las partes fundamentales que yo más destaco de este libro, ¿no? Entonces también dice la palabra que por sus frutos serán conocidos. Entonces, como te decía, este libro fue muy atacado, incluso hoy en día grandes hombres de renombre, así que yo he leído, que he escuchado, la han criticado a esta autora, pero te digo, por sus frutos serán conocidos. Entonces, en lo personal, en el tiempo que yo estuve leyendo a Rebecca Brown, como que me abrió mi entendimiento espiritual. Y yo en mi interior, yo sentí que di un salto espiritual. O sea, sentí como que, caray, empecé a buscar más a Dios, empecé a orar más. Entonces yo creo que ahí por sus frutos los vas a conocer, lo que realmente viene de Dios. Entonces hay gente que dice, bueno, cómete la carne y escupe los huesos. No toda la literatura va a ser para todos, pero yo creo que siempre es bueno comerte la carne y escupir los huesos, ¿no?
Y como dice, yéndonos a la palabra de Dios, primera de Tesalonicenses 5:21, dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Entonces yo creo que siempre es bueno estar abierto a este tipo de literatura, no quedarnos en el pasado, no quedarnos en los 80s, en los 90s, cuando estos libros eran rechazados, cuando casi, si por ellos fueran aquellos líderes religiosos quizás de antaño, ellos los hubieran quemado esos libros, pero fíjate, hasta el día de hoy han persistido. Estos libros, vas a una librería y todavía hay un libro, hay 2 libros de esta autora. Entonces yo creo que siempre es bueno alimentarnos, ¿no? Crecer espiritualmente, y gracias a Dios por la vida de estos autores, que dicho sea de paso, Rebeca Barón falleció en el 2020, como dato. Entonces pues gracias a Dios por su vida. Y pues aquí está el legado, por cada ¿no? uno de los autores que comentas, ¿verdad, Johnny? Cada uno de los autores que hemos conocido y los que nos falten por conocer todavía. Son, pues vas a la librería y el tiempo no alcanza. O sea, conoces a uno y dejas de conocer a 3 o a otros autores. Pero aquí lo importante también es rescatar. Tenemos gustos, intereses, perfiles diferentes, y para cada uno de esos va a existir un autor, va a existir un libro. Es cuestión de acercarnos a conocerlos. Como te decía yo, por ejemplo, el mío ha sido Lucado, que ha sido con los que me he identificado así. Y aunque he leído varios libros, si bien decías que no todos nos llegan, hay unos que sí he buscado y no he encontrado. Aquí, claro, que esperar que los últimos que los traduzcan, pero lo cierto es que va a haber autores que van a ajustarse justamente a tu personalidad, y que va a parecer que hay una parte de ti, como a mí me pasa con Lucado, hay una parte de ti que está, o que creo que es parte incluso del estilo de Lucado, una parte de ti que está ahí en esas líneas, en esos libros, y que bueno, pues gracias a Dios que nos pueden edificar y que nos pueden enseñar de la palabra de Dios también desde su propio análisis. Estuvimos tocando el tema de libros, de experiencias de autores que nos marcaron, ¿no? Pero sí, gracias a Dios, pues ya esos libros, pues ya conocemos nuevos autores, nuevos libros que nos han marcado, ¿no? Y que como tú dices, va a haber autores que estamos por conocer todavía. Y gracias a Dios por eso, gracias a Dios por las editoriales que se dan el trabajo, ¿no? De traducir, de traérnoslo para acá, para Latinoamérica, para América Latina. Entonces pues bendecimos la vida de todos los que se encargan de esos trabajos. Y los invitamos también, ¿no, Johnny? A los que nos escuchen, a que no se queden ni con la curiosidad, ni con prejuicios. A veces tenemos prejuicios sobre la lectura. Es algo que se da mucho en nosotros, en nuestro país, cuando no tenemos el hábito de leer. Tenemos prejuicios de decir, o es aburrido, o es que no me gusta leer, o es que no es para mí. Más bien hay que darnos nuestros paseitos por las librerías, y algo vamos a encontrar que nos va a agradar, que nos va a edificar, y que va a decir algo también de lo que somos, porque finalmente se habla de nuestra humanidad, de nuestra esencia como seres, en este caso, en la lectura de estos libros que hemos comentado, y libros cristianos, como seres espirituales, que finalmente somos hechos a imagen y semejanza de Dios, con la necesidad de espiritual, con la necesidad de la eternidad. Ya por último, del libro de este libro que te hablé en un inicio, de Cuando Dios susurra tu nombre, hay un capítulo, por ejemplo, que habla que habla de cómo solo Dios nos conoce, pero también cómo hay un canto por la eternidad. Lo menciona como si fuera una alondra que está buscando la eternidad, y que fuimos creados para ella. Y estos libros eso nos recuerdan que somos creados para esta relación personal con Dios, como decíamos también, una relación personal significativa, y que la mayor aventura va a ser conocerlo y descubrir. En el caso de Lucado, él nos dice y nos recuerda que hay un pasaje que en la Biblia que nos dice de que hay un nombre que Dios nos va a poner exclusivamente a nosotros, a cada uno de nosotros, y que solo Él conoce. Ese nombre que Él
pone a sus hijos una vez que los adopta, y al llegar a la eternidad con Él va a ser revelado, y que tiene que ver con nosotros y exclusivamente con cada uno de nosotros. Es una aventura que hasta que la estamos viviendo la podemos comprender, y que los invitamos a tener a cada uno de ustedes. Así es. Entonces me quedo con eso. Hay autores para todos los gustos, para todos los colores, para todos los sabores, ¿verdad? Hay un autor que yo creo que te vas a identificar con ellos, con él. Y cuando tú encuentres a un autor con el que te identifiques, ya no lo sueltes, porque realmente a veces cuesta encontrar un autor de y ya no lo puedes soltar. Así ¿verdad? es. Entonces también siempre, pero lo que me llama la atención también con la palabra de Dios, en veces es como un contraste, ¿no? Porque con la palabra de Dios muchas veces vamos a leer la palabra, y la palabra nos va a confrontar. La Biblia nos va a confrontar, y muchas veces vamos a leer cosas que no nos gustan, que no nos van a agradar, pero es la palabra de Dios. Entonces tenemos que ceñirnos, tenemos que obedecer. ¿Qué pasa diferente, no? ¿Qué es lo que pasa si leemos un libro que no nos gusta? Pues lo cerramos y no lo compramos, incluso lo regalamos. Pero con la palabra de Dios no podemos hacer eso. Con la Biblia, si nos encontramos con algo que Dios nos dice que no nos agrada, Dios nos dice, deja tal pecado, esto es malo, esto no es agradable a mis ojos. Y nos duele muchas veces, y tenemos que decir, Señor, aquí está te entrego esto que quizás no puedo dejar, te entrego mi humanidad, te entrego esto porque yo sé que tú vas a transformarlo para bien. Entonces como que es un contraste, ¿no? Entre libros cristianos que pues hay de diferentes tipos, pero la Biblia siempre tenemos que obedecerla, siempre tenemos que acatarla, porque es palabra de Dios. Entonces, Betty, gracias por haber aceptado la invitación, gracias por estar aquí compartiendo tus lecturas que conociste en tu adolescencia, en tu juventud. Gracias, Betty. Gracias, Johnny. Fue un gusto conversar y platicar un poquito de estos autores. Así es. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo de aquí tu programa Jesús Aquí y Ahora. Mi nombre es Jonathan Peinado. Nos vemos el próximo viernes en tu programa Jesús Aquí y Ahora a las 8:30. Bendecimos tu vida en Cristo Jesús. Bendiciones.